Bueno, ahora vamos a ver una nueva novela. Esta novela es del género de detectives o detectivesco. Y vamos a ver al autor de S. Van Dyne. Vamos a ver, aquí son unas novelas escogidas. La primera novela se llama, que vamos a ver ahora, es El misterioso asesinato de Benson, posteriormente El asesinato del casino y al final El caso Rexon. Bueno, vamos a ver. S. Van Dyne. Dice, S. Van Dyne puede considerarse como uno de los clásicos de la novela policíaca. Este maravilloso escritor, cuyo verdadero nombre era William Huntington Wright, nació en Charlottesville, VA, el año 1888. Era hijo del Archibald Davenport Wright y de Annie Van Bracken Wright. Se educó en los colegios californianos de San Vicente de Pomona y realizó cursos universitarios en la Universidad de Harvard y en algunas universidades extranjeras. Estudió arte en Múnich y en París, con intención de dedicarse a la pintura. Más tarde, su deseo por ser director de orquesta le indujo a estudiar música y composición, poniéndose al tanto de las obras de concierto. En 1907 se hizo crítico literario del Times de Los Ángeles y ocupó el mismo cargo de 1910 a 1914 en el Town Topics de la misma ciudad. En 1927, el Scrivener Magazine publicó en folletín The Canary Murder Case, que batió el récord de las publicaciones detectivescas y fue traducido a 7 idiomas y llevado al cine. El protagonista de estas novelas, que luego ya lo serían en todas las salidas de la pluma de Van Dyne, era el aristocrático Philo Vance, que con su intuición y su erudición resolvía los intrincados problemas. En Philo Vance retrató Van Dyne su propio carácter físico y mental. Wright murió de trombosis coronaria en la ciudad de Nueva York el 11 de abril de 1939, cuando contaba con 51 años de edad. En este volumen se incluyen 3 novelas de Van Dyne: El misterioso asesinato de Benson. Se basa en un caso célebre y auténtico, el asesinato de Joseph Bones Elway, experto jugador de Pride. Además, se trata de la primera novela que escribió Van Dyne y lo que le puso de golpe y porrazo en el pináculo de la fama. En El asesinato del casino, que es la siguiente novela, Philo Vance se enfrenta a uno de los más aviesos criminales de su carrera
detectivesca, un asesino audaz, diabólico, que ha preparado la escena de forma que confunda al detective, pero un detalle pone a Vance sobre la pista del malhechor. La tercera novela es El caso Rexon. Empieza por un vigilante muerto accidentalmente, al parecer. Sigue con un robo de esmeraldas y el asesinato de una persona que resulta un famoso ladrón de joyas. Fue la última novela que escribió Van Dyne. Murió poco después. Bueno, vamos a ver la novela de El misterioso asesinato de Benson. Aquí vienen los personajes del drama, que Philo Vance, o sea, John F. X. Marshall, attorney o fiscal de distrito del de Nueva York. Alvin H. Benson, conocido agente de Wall Street y hombre de mundo que fue asesinado de un modo misterioso en su domicilio. Bueno, este es el asesinado, Alvin H. Benson, conocido agente de la Wall Street. Luego tenemos al hermano del asesinado, que es el comandante Anthony Benson. Anthony Benson es comandante y es hermano del asesinado. Y luego tenemos a la ama de llaves del asesinado, que es Mistress Anna Platz, ama de llaves de Alvin Benson. Y luego tenemos a un joven cantante, a una joven cantante mujer que se llama Myrtle St. Claire Myrtle, joven cantante. Y luego tenemos al prometido de esta joven cantante, que se llama el capitán Philip Leacock, prometido de Miss St. Clair's. Y luego tenemos a un amigo íntimo del muerto, pues un amigo íntimo de Alvin Benson, que se llama Leander Pife. Y luego tenemos a una amiga de Leander Pife, que es el amigo íntimo de el asesinado, que es Mistress Paula Banning, amiga de el amigo íntimo del muerto, de Leander Pife. Y luego tenemos a la secretaria de la firma Benson y Benson, Elsie Holman, secretaria. Y luego ya tenemos aquí a un oficial retirado del ejército, coronel Bisney Ostrander. Tenemos al concejal del barrio del Bronx, Williams H. Moriarty. Luego tenemos a Jack Princeton, ascensorista de la residencia Chatham Arms. Tenemos a un contador de la firma Sid y McCoy, contadores públicos, a George G. Seitz. Tenemos a ayudante del attorney del distrito, Mauricio Tingwid. Tenemos al inspector en jefe O'Brien de la Dirección General de Policía de Nueva York. También a Williams M. Moran, jefe de negociado de detectives. A Ernesto Head, sargento del negociado de homicidios. Tenemos a otro detective del negociado de homicidios, a Burke. A otro detective Snighting, a otro Emery, al jefe de detectives Ben Hanlon, a otro detective Tracy Spriggers, capitán Carls,
Hammond, especialista en armas de fuego. Tenemos al médico forense, que es el doctor Doremus, al secretario de Attorney del distrito, Francisco Swacker, a Courier, ayuda de cámara de Benz, o sea, nuestro detective. Bueno, ahí vamos a ir viendo esos personajes en el transcurso de nuestra charla. Mr. Mason, le dijo él, deseo dar las gracias porque le debo la vida. Señor, dijo Mason, no tenía ningún interés en su vida. Lo único que a mí me interesaba era el encauzamiento de su problema. Randolph Mason, causador del destino. Bueno, vamos a iniciar con una introducción, a modo de introducción. Dice, si ustedes consultan las estadísticas municipales de la ciudad de Nueva York, advertirán que el número de los grandes crímenes cometidos en el transcurso de los 4 años en que John F. X. Markham desempeñó el cargo de attorney o fiscal de distrito, que quedaron sin esclarecer, fue muy inferior al de los períodos de los que le precedieron el mismo. Markham llevó desde su despacho de attorney o fiscal de distrito su actividad investigadora a toda clase de crímenes. Como resultado de la misma, se pusieron en claro muchos y muy complicados, en los que la policía había fracasado de un modo irremediable. Pero la verdad es que en los casos más célebres de que hablamos, Markham fue solo un instrumento, aunque se atribuyeron a su persona los muchos procesos importantes y las consiguientes declaraciones de culpabilidad que consiguió. El hombre que en realidad de verdad resolvió aquellos casos y proporcionó las pruebas para los procesamientos no tenía cargo alguno en la administración de la ciudad y no apareció nunca ante los ojos del público. Por aquel entonces era yo consejero legal y amigo personal de ese hombre. Por eso pude conocer los hechos extraordinarios y asombrosos de tal situación. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo no he tenido libertad para hacerlos públicos. Aún ahora no dispongo de permiso para divulgar el verdadero nombre de dicha persona. Por esta razón, y de un modo arbitrario, he querido referirme a él a lo largo de estos informes ex oficio como el de Philo Vance o Philo Vance o Philo Vance. Vamos a llamarlo Philo Vance. Es desde luego posible que algunos de sus amigos adivinen a través de mis revelaciones de quién se trata. Yo les ruego, si eso ocurre, que guarden para sí ese dato, aunque en la actualidad se haya trasladado a Italia para establecer ahí su residencia y me haya concedido el permiso de relatar las hazañas en las que fue personaje central. Me he exigido de una manera terminante que conserve su anonimato. No me agradaría la perspectiva de que mi falta de discreción o delicadeza fuese causa de que se convirtiese en un secreto a voces. Esta crónica de ahora se refiere a la manera que tuvo Vance de solucionar el conocidísimo asesinato de Benson.
Debido a lo sorprendente del crimen, a la posición destacada de las personas envueltas en el mismo y a la sorpresa que produjeron las pruebas presentadas, el caso en cuestión se vio rodeado de un interés que pocas veces ha sido sobrepasado en los anales de la historia del crimen en Nueva York. Este caso sensacional fue el primero de una larga serie en la que figuró Vance como una especie de amicus curiae, es decir, amigo de los tribunales de justicia, interviniendo en las investigaciones de Mark Hans, S. Van Dyne, Nueva York. Bueno, iniciamos. El misterioso asesinato de Benson. Capítulo 1. Philo Vance en su casa. Viernes 14 de junio a las 8:30 de la mañana. Aquel famoso 14 de junio en que se descubrió el asesinato de Alvin H. Benson, crimen tan sensacional que hoy todavía no se ha olvidado por completo. Había almorzado yo casualmente en casa de Philo Vance. Nada de extraordinario tenía que yo compartiese los almuerzos y cenas de Vance, pero el desayunarme con él solía ser cosa circunstancial. Vance se levantaba tarde y tenía por costumbre no recibir a nadie hasta la comida del mediodía. El haberse levantado esa mañana tan temprano se debía a negocios, o mejor dicho, obedecía a razones estéticas. La tarde anterior, Vance se había fijado en casa de Keller con motivo de la exposición de los Césanes de la colección Boyards en varios cuadros que deseaba comprar, y me había invitado con objeto de darme instrucciones para la compra. Para explicar mi papel de narrador en este relato, he de consignar ante todo cuáles eran mis relaciones con Vance. Hacía mucho tiempo que la toga y el birrete eran tradicionales en mi familia y, naturalmente, al acabar mis estudios de segunda enseñanza, me puse a estudiar Derecho en Harvard. Ahí me encontré a Vance, estudiante, irónico y cáustico, a azote de sus profesores y terror de sus compañeros. ¿Por qué, entre tantos estudiantes, me escogió a mí como su amigo? Nunca lo he acabado de comprender. A mí, Vance me era simpático y me interesaba. Constituía para mí una distracción espiritual. Por su parte, nada de eso. Yo era y soy de cualidades medianas y de espíritu conservador, sino burgués. De todas maneras, mi espíritu no es pesado ni rígido. Las leyes apenas habían influido en él, a lo cual se debe seguramente que yo mostrara tan poca inclinación por la carrera hereditaria. Y quizá esos detalles atrajeron inconscientemente a Vance. También podía ocurrir lo que no es muy halagüeño, que
yo fuera para él ya una fuerza impulsiva, ya una amarra, y que notara en mí la antítesis complementaria de su personalidad. El caso es que, por unas razones o por otras, nos veíamos mucho y que este trato se convirtió rápidamente en una estrechísima amistad. Cuando recibí el título, entré en el despacho de mi padre. Van Dynes y Davis, y tras 5 años de monótono aprendizaje, llegué a ser otro socio. Ahora soy el segundo Van Dyne de la casa Van Dyne, Davis y Van Dyne, cuyas oficinas están en Broadway 120. En el preciso momento en que mi nombre empezaba a figurar en el membrete de los papeles, volví a Vancé de Europa, donde había vivido durante mi noviciado jurídico, y a la muerte de una de sus tías, que le legó toda su fortuna, descargó en mí la tarea de administrador. Así comenzaron entre nosotros unas relaciones nuevas y nada comunes. Como Vancé detestaba todo cuanto se refiere a negocios, yo iba encargándome poco a poco de su interés financiero y llegué a ser un hombre de negocios. Ahora bien, como estos eran bastante numerosos y varios para absorber todo el tiempo que yo había de consagrar al derecho, y como, por otra parte, Vancé era bastante rico para pagarse un factotum personal y, por decirlo así, legal, cerré mi despacho para ocuparme únicamente de sus necesidades y de sus caprichos. Si bien hasta el día que me llamó Vancé para discutir la compra de los Césanes, yo había experimentado el secreto disgusto de haber privado a la casa Van Dynes, Davis y Van Dyne de mis modestos conocimientos jurídicos. Semejante disgusto se disipó para siempre aquella mañana, porque a partir del célebre caso Benson y durante 4 años tuve la suerte de presenciar la más asombrosa sucesión de casos criminales que jamás desfiló ante ningún abogado joven. Los sombríos dramas de que fui testigo durante aquel periodo constituyen uno de los más sorprendentes capítulos de la historia de la policía secreta. Vancé fue el personaje principal de aquellos dramas. Mediante un método de análisis y deducción que nadie, que yo sepa, había empleado aún en las investigaciones criminales, consiguió dar con la clave de muchos asuntos de esta índole, cuando ya la policía y los tribunales habían fracasado lastimosamente. Gracias a mis relaciones con Vancé, no solamente participé en todos aquellos casos, sino que asistí a sus discusiones con el magistrado. Yo, que tengo un carácter muy metódico, procuraba guardar notas lo más completas posible. Además, anotaba tan exactamente
como lo permitía mi memoria, y cada vez que los exponía, los métodos inéditos que empleaba para determinar la culpabilidad. Aquel trabajo desinteresado de notas y transcripciones me permite, ahora que es posible divulgar dichos casos, referirlos en todas sus complicaciones y en todo su desarrollo. Labor que me hubiera resultado imposible sin las aludidas precauciones. Por lo demás, resultó una suerte que el primer caso de que se ocupaba Banzé fuera el de Benson. En aquella causa excepcional tuvo una ocasión espléndida para desplegar su raro talento razonador, aparte de que dicha causa, por su naturaleza y por su importancia, orientó a mi amigo hacia una actividad hasta entonces extraña a sus gustos. El caso hizo irrupción de una manera súbita e inseparable en la vida de Banzé, si bien hay que decir que fue el mismo Banzé quien, un mes antes, había sido el causante involuntario de este anulamiento de las normas corrientes, gracias a una petición que hizo al Attorney de Distrito. Lo cierto es que nos cayó encima la bomba aquella mañana de mediodía del mes de junio, cuando aún no habíamos terminado de desayunarnos, cortando de momento todas las gestiones para la compra de cuadros de Cézanne. Cuando ya avanzado el día, llegué a casa de Keller. Habían sido vendidas 2 de las acuarelas que Banzé deseaba especialmente, y estoy seguro de que Banzé, si bien consiguió esclarecer el misterio del caso Benson e impedir que se encarcelara a un inocente, no se considera indemnizado con ello de la pérdida de ambos exquisitos bocetos. Entré, anunciado por Courrier, su viejo criado inglés, al mismo tiempo intendente y ayuda de cámara, y en ocasiones cocinero de ciertos platos característicos, y encontré a Banzé con ropa casera de surá y babuchas de gamo gris, sentado en un amplio sillón y con el Cézanne de Boyards abierto sobre las rodillas. Perdóneme que no me levante, Van, dijo alegremente. Tengo sobre las rodillas todo el peso de la evolución artística moderna, y además me ha destemplado salir de la cama tan pronto. Y volví a las páginas, deteniéndose acá y acullá en algunas ilustraciones. Este bueno de Boyard, dijo al fin, se ha mostrado bastante espléndido con nuestro país, que tan reacio es para el arte. Nos ha enviado una colección verdaderamente buena de obras de Cézanne. Estuve ayer examinándolas con la reverencia debida, y quiero agregar también que, sin darles importancia, porque Kessler no me perdía de vista, he marcado ya las que deseo que usted adquiera para mí en cuanto se abran las galerías esta mañana. Me entregó un catálogo pequeño del que se había servido para hacer anotaciones. Después agregó con una sonrisa indolente: es una tarea endiablada la que le encomiendo. Estos
manchones tan delicados de pintura sobre el blanco papel, quizá, y aún sin quizá, no tenga sentido alguno para su criterio de hombre de leyes. Se parecen tampoco a un alegato limpiamente escrito a máquina. Con seguridad que algunos de ellos le darán la impresión de que están colgados al revés, lo de abajo arriba. La verdad es que uno lo está, y ni el mismo Kessler lo ha advertido. Pero no se muestre usted quisquilloso, amigo Van. Son unas verdaderas joyitas, llenas de belleza y de valor, y bastante baratas, si se considera el precio que alcanzarán dentro de pocos años. Constituyen realmente una excelente inversión para algunos amantes del dinero, una inversión infinitamente mejor, no le quepa a usted duda, que aquellas acciones de la Ledger Equity, en cuyo elogio se mostró usted tan elocuente cuando el fallecimiento de mi tía Ágata. Digamos, entre paréntesis, que esas mismas acuarelas por las que Pansé pagó de 200 a 300 dólares se vendieron 4 años más tarde a 3 veces ese precio. Pansé tenía solo una pasión, si es que a un entusiasmo puramente intelectual se le puede llamar pasión: el arte, pero no el arte en su sentido estrecho y personal, sino en su alcance más amplio y más universal. No era simplemente la mayor de sus aficiones, sino que constituía su principal distracción. Se le consideraba a Pansé casi como una autoridad en estampas japonesas y chinas. Entendía de tapices y cerámicas, y en cierta ocasión le oí dar a algunos invitados suyos una charla improvisada sobre las figuritas de Tanagra, que si alguien la hubiese puesto por escrito, sería una de las monografías más encantadoras e instructivas. Disponía Pansé de medios suficientes de fortuna para satisfacer ese instinto suyo de coleccionista, y poseía un hermoso surtido de cuadros y objetos de arte. En las características superficiales, su colección parecía heterogénea. Sin embargo, todos y cada uno de sus componentes respondían a determinados principios de forma o de línea que guardaban relación con los demás. Los entendidos de arte percibían la unidad y la trabazón firme de todas las obras artísticas de que Pansé se rodeaba, por muy separadas que estuvieran entre sí, por pertenecer a épocas y oficios distintos, es decir, en su aspecto superficial. Yo he tenido siempre la convicción de que Pansé era uno de esos hombres privilegiados que coleccionaban con un criterio filosófico bien definido. Su vivienda, que se encontraba en la calle 38 del Este, que consistía en los 2 últimos pisos de una antigua casona, bellamente arreglada de nuevo y en parte reconstruida para dar amplitud a las habitaciones y altura a los techos, estaba llena, pero no atiborrada de ejemplares raros del arte oriental y del occidental, antiguos y modernos. Los cuadros,
abarcaban desde los primitivos italianos hasta Cézanne y Matisse, y en su colección de dibujos originales había obras tan dispares entre sí como los de Miguel Ángel y de Picasso. Las estampas chinas de Banzé constituían una de las más bellas colecciones particulares existentes en nuestro país, incluyendo magníficas muestras del trabajo de Ririomin, Rianchu, Jincomin, Kakei y Bokei. En cierta ocasión me dijo Banzé: los chinos son los auténticos grandes artistas de Oriente. Ellos son los que supieron expresar con mayor intensidad en sus obras un espíritu filosófico de gran amplitud. En contraste con ellos, los japoneses resultan superficiales. Entre la preocupación poco más que decorativa de un hokusai y la preocupación artística profundamente calculada y consciente de un Ririomin, hay una distancia muy grande. Incluso cuando el arte chino degeneró bajo los manchúes, encontramos en él una profunda filosofía, una sensibilidad espiritualista, por decirlo así, y hasta en este moderno copiar de copias, lo que se llama el arte bunjinga, nos encontramos con cuadros de un profundo sentido. Condición extraordinaria de los gustos de Banzé en materia de arte era su universalidad. Su colección tenía tanta variedad como un museo. Comprendía una ánfora con figuras negras de Amasis, un jarrón protocorintio de estilo egeo, platos de Cubacha y de Rodas, alfarería ateniense, una pila de agua bendita italiana del siglo XVI, un cristal de roca, vajilla de peltre del período de los Tudor, algunas de cuyas piezas estaban marcadas con la doble rosa, una placa de bronce, obra de Cellini, un tríptico en esmalte de Limoges, un retablo de altar español por Valfojona, varios bronces etruscos, un Buda indostánico, griego, una estatuita de la diosa Kuan Yin de la dinastía Ming, cierto número de tallas en madera en un bello estilo renacimiento y varios ejemplares de esculturas de marfil de estilos bizantino, carolingio y francés primitivos. Sus tesoros egipcios comprendían un jarro de oro de Zakasik, una estatuita de Lady Nai tan encantadora como la que existe en el Louvre, dos cipos magníficamente tallados de la primera edad de Tebas, varias pequeñas esculturas entre las que se distinguían unas raras personificaciones de Hapi y de Amset, así como varios tazones argentinos con relieves de bailarines clásicos. En lo alto de los armarios, estilo jacobino, de madera entramada, de su biblioteca, habitación de la que tenía colgadas muchas de sus mejores pinturas
y dibujos había un grupo de esculturas africanas verdaderamente fascinador, máscaras de cerámica y fetiches de la Guinea Francesa, de Sudán, de Nigeria, de la Costa de Marfil y del Congo. Al hablar con tal extensión de los gustos artísticos de Banzé, lo he hecho guiado por un propósito definido, para comprender bien las aventuras melodramáticas que le acontecieron. Se ha de conocer el fondo de las inclinaciones e inspiraciones de mi amigo. Su pasión por los objetos de arte era un factor importante, casi pudiera decirse que el más importante de su personalidad. Nunca he encontrado un hombre como él, tan diverso en apariencia y en el fondo tan constante consigo mismo. Muchos llamarían a Banzé un diletante, pero sería cometer una injusticia aplicarle semejante calificativo. Era hombre de una cultura y una brillantez extraordinarias, aristócrata por instinto y por temperamento. Manteníase a mucha distancia del vulgo de los mortales. Había en sus maneras un desdén indefinible por todo lo que significa inferioridad de toda clase. La gran mayoría de las personas que tenían ocasión de tratar con él le miraban como a un snob. Sin embargo, en su aspecto de condescendiente o desdén no había nada de espurio. Sus pujos de refinamiento abarcaban no solamente lo intelectual, sino también lo social. Creo que detestaba la estupidez aún más que la vulgaridad y el mal gusto. Le oí citar en varias ocasiones la frase de Fouché: eso es más que un crimen, es una falta. Y lo decía dándole su sentido literal. Banzé era francamente irónico, pero rara vez llegaba al sarcasmo. Era la suya una manera satírica pimpante, al estilo juvenaliano. Quizá se le pudiera describir como a un espectador de la vida, aburrido y susceptible, pero altamente consciente y agudo. Se interesaba vivamente por todas las reacciones humanas, pero su interés era el de hombre de ciencia y no el de humanitarista. En conjunto, era un hombre de extraordinario encanto personal. Incluso aquellos a quienes le resultaba difícil sentir admiración por él encontraban una dificultad no menor en reprimir un sentimiento de simpatía. A quienes no le conocían bien les parecían una afectación sus maneras un tanto quijotescas y su pronunciación e inflexiones de voz ligeramente inglesas, restos de sus días pasados en Oxford como posgraduado. La verdad es que Banzé tenía muy poco de fantoche. Era extraordinariamente bien parecido, aunque los rasgos de su boca resultaban ascéticos y crueles, como las bocas de algunos retratos de los Médicis. Y al decir esto, recuerdo de un modo especial los retratos de Pietro de Médicis y de Cosimo de Médicis por Bronzino de la National Gallery
y el medallón de Vasari con el retrato de Lorenzo de Médicis del Vecchio Palazzo en Florencia. Había además en el arqueado de sus cejas una altivez ligeramente irónica. A pesar de la severidad anquilina de sus líneas, su rostro era altamente sensitivo, la frente espaciosa e inclinada, frente de artista más que de científico. Sus ojos grises, acerados, distaban mucho de uno del otro. Su nariz era recta y fina, y la barbilla estrecha y prominente, con un hoyuelo de gran profundidad. No hace mucho vi a John Barrymore en el papel de Hamlet y me recordó en cierto modo a Banksy. Esa misma impresión recibí con anterioridad al ver a Forbes Robertson en una escena de César y Cleopatra. En cierta ocasión en que Banksy padecía de sinusitis, le hicieron una radiografía de la cabeza. La descripción que acompañaba al documento le clasificaba como notablemente dolicocéfalo y nórdico inarmónico. Daba además los siguientes datos: índice cefálico 75, nariz leptorrina con 48 de índice, ángulo facial 85 grados, índice vertical 72, índice facial superior 54, anchura interpupilar 67, barbilla masonato con 103 de índice, silla turca de anchura normal. La estatura de Banksy era ligeramente inferior a 1,85 m. Su porte elegante daba la impresión de nervio y de resistencia. Hábil esgrimidor, había sido capitán del equipo de esgrima en su universidad. Era aficionado, aunque sin exageración, a los deportes al aire libre y tenía la habilidad de hacer bien las cosas sin necesidad de mucho adiestramiento. Su hándicap al golf era nada más que 3 y hubo temporada en que jugó en nuestro equipo nacional frente al de Inglaterra, disputando el campeonato de polo. Sentía, sin embargo, resuelta antipatía contra el pedestrismo y no caminaba ni 100 metros a pie como hubiese algún medio de ir sobre ruedas. Vestía siempre la moda con escrupulosa corrección hasta en los menores detalles, pero sin rebuscamiento. Acudía asiduamente a los clubs de que era socio, siendo su favorito el Stud Besant, porque, según me explicaba, sus socios procedían principalmente de la política y del comercio, y nadie le llevaba a entablar discusiones que exigían un esfuerzo mental. Acudía de cuando en cuando a las óperas modernas y era asiduo regular de los conciertos sinfónicos y de los recitales de música de cámara. Y de paso diré que era uno de los jugadores de póker más seguros que he conocido. Menciono el hecho no solo por lo que tiene de extraordinario y significativo que un hombre del tipo de Banksy prefiriese este juego democrático al bridge o al ajedrez, por ejemplo, sino porque los conocimientos de la ciencia de la psicología humana que exige el póker
tenían una relación íntima con las crónicas que voy a escribir. Los conocimientos que Banzé tenía de la psicología eran verdaderamente misteriosos. Estaba dotado de un instinto certero para juzgar a las personas y gracias al estudio y a las lecturas había coordinado y racionalizado esta facultad hasta extremos asombrosos. Dominaba los principios teóricos de la psicología y todos los cursos que había seguido en la universidad se centraban en este tema o estaban subordinados a él. Mientras yo confinaba mis actividades al área de los perjuicios y de los contratos, a las leyes constitucionales y a los códigos, a la equidad, las pruebas y la defensa ante los tribunales, Banzé exploraba todo el campo de las actividades culturales. Se inscribió en los cursos de historia de las religiones, clásicos, griegos, biología, civismo y economía política, filosofía, antropología, literatura, psicología teórica y experimental, e idiomas antiguos y modernos. Aquí hay que decir que la cultura, me dijo Banzé, a poco de conocernos, es políglota. Conocer muchos idiomas es esencial para comprender los progresos intelectuales y estéticos del mundo. El griego y el latín son los idiomas que más daño reciben al ser traducidos. Cito estas palabras porque sus omnívoras lecturas de otros idiomas fuera del inglés, unidas a su asombrosa retentiva, se dejaban sentir en su manera de hablar. Les parecerá a algunos que era a veces pedantesco, pero yo he procurado citar sus frases literales con la esperanza de presentarlas tal cual era él. Entonces, creo fundamentalmente que los cursos que más despertaron su interés fueron los que siguió bajo la dirección de Musterberg y de Williams Jones. La inteligencia de Banzé era fundamentalmente filosófica, es decir, filosófica en su sentido más general. Estaba libre de sentimentalismos convencionales y de supersticiones corrientes, y era capaz por eso de calar por debajo de la superficie de los actos humanos, descubriendo los impulsos y motivos de los actos. Por último, era adversario resuelto, lo mismo de toda actitud que trascendiese a credulidad, que de seguir en sus procesos mentales una constante, fría y lógica exactitud. Mientras no abordemos todos los problemas humanos, comentó en cierta ocasión, con la insensibilidad del clínico y con el desdén irónico con que el médico estudia a un conejillo de indias sujeto por correas a un tablero, tenemos pocas probabilidades de llegar a la verdad. Banzé llevaba una vida social activa, pero no afanosa, lo cual constituía una concesión a varios lazos familiares, pero no era un animal social. La verdad es que no recuerdo haber tropezado jamás con un hombre en quien estuviese menos desarrollado el instinto gregario. Cuando vivía la vida social, lo hacía por lo general obligado,
Justamente la noche anterior a nuestro memorable desayuno, estuvo Banzé cumpliendo una de esas obligaciones. De no haber sido por eso, habríamos charlado antes de acostarnos acerca de los cuadros de Cézanne, y de ahí que Banzé refunfuñase bastante, mientras Courrier nos servía fresas, huevos y benedictine. Andando el tiempo, tuve que dar profundas gracias al Dios de la conciencia de que los dados cayeran así, porque de otro modo Banzé habría dormido pacíficamente a las 9 de la mañana, en el momento en que llamó el atorney del distrito, y yo me habría perdido 4 de los años más interesantes y emocionantes de mi vida, y muchos de los más astutos y temerarios criminales de Nueva York se hallarían todavía en libertad. Ya íbamos a tomar el café cuando Courrier, respondiendo a un imperioso timbrazo, hizo entrar al fiscal. «Gran Dios», exclamó, levantando las manos en señal de burlona estupefacción. «¿Cómo? ¿Ya se ha levantado usted? ¿Qué dirán en Nueva York?» A las claras estaba que el magistrado no traía humor de broma. Con cara fosca dijo: «Una cuestión seria me trae aquí, Banzé. Tengo mucha prisa. Vengo a cumplir mi promesa. Alvin Benson ha sido asesinado». Banzé arqueó ligeramente las cejas. «Ah, sí, vaya. No cabe duda de que lo merecía. No, no hay ninguna razón para lamentarlo. Tome una taza de este incomparable café, obra de Courrier». Y antes que el otro pudiera rehusar, levantóse y llamó Markham. Vaciló un segundo. En fin de cuentas, unos minutos no tienen importancia, solo un sorbo, y se dejó caer en un sillón frente a nosotros. Bueno, aquí concluimos lo que es el primer capítulo. Estamos con nuestro libro que se llama El misterioso asesinato de Benson. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.